Punto de polémica entre los que quieren libertad sin control y aquellos que ven un peligro que es muy difícil de detener. Las criptomonedas, bueno, pues se han convertido en la manzana de la discordia entre los usuarios, los bancos, los gobiernos y algunas instituciones monetarias. Hablar del Ether o del Bitcoin es algo muy normal para muchas personas, pero cientos de millones no entienden ni una sola palabra de a lo que nos estamos refiriendo. Quizá usted sí. Hoy aquí en el Zoom queremos abordar este tema con expertos y saber si es tan grande la amenaza como algunos la pintan con estas criptomonedas y también si son tan grandes los beneficios y las virtudes que otros señalan sobre esta nueva realidad financiera. Mucho que aprender. Quédense, empezamos. Hay que decirlo, algunos las venden como si fueran la panacea, como el futuro del dinero o podemos decir casi como el presente. Yo por lo que he leído, las criptodivisas han llegado para quedarse, pero esta novedad en el sistema financiero despierta tantas voces a favor como en contra, como les decía. Su falta de control, el anonimato o el que se puedan usar en el mercado negro con armas, drogas u otras actividades ilícitas ha encendido la alarma de gobiernos, bancos y agencias de calificación. Para combatir la financiación del terrorismo es cada vez más necesario recurrir al poder de la tecnología financiera o fintech. Claro que el fintech es un arma de doble filo. Se puede utilizar para contribuir al terrorismo o financiarlo, aprovechando el anonimato de las divisas virtuales. Pero también puede ser una herramienta poderosa para reforzar nuestras defensas contra la financiación del terrorismo. Ya lo han visto, la falta de control es lo que más nervioso pone a los organismos internacionales, a los gobiernos, a los presidentes, agencias de calificación, entidades bancarias, a muchos. De las actividades ilegales que podrían ser realizadas cuando esas criptodivisas se usan, eso también lo advierte un informe de ¿quién? De JP Morgan, publicado en septiembre y difundido por algunos medios de comunicación. Vean. El suministro de las criptodivisas no está controlado por los bancos centrales y pueden utilizarse para evitar controles de capital, permitir la evasión de impuestos o financiar transacciones ilegales en la web. Bueno, no es de extrañar que JP Morgan haga estas declaraciones, quizá para sembrar un poco de miedo, porque son este tipo de firmas, de bancos, de agencias también, por otro lado, los que quieren controlar todo, o al menos que se controle este fenómeno que se les escapa de las manos, casi como a usted y como a mí. Y pese a que el fondo es bueno de ese control, me refiero a no permitir que los malos, digámoslo así, usen esta herramienta para realizar grandes transacciones sin que nadie lo sepa, también hay que dejar claro que en el momento en el que esas criptodivisas pasen a estar controladas, pues van a perder toda su esencia. En la actualidad ningún gobierno ni empresa establece lo que valen. Su valor, por ejemplo, a diferencia de otras divisas, pues está en la especulación, donde se juega un papel fundamental. La criptomoneda es usada por los inversores como un refugio, como el oro, por ejemplo, para que sea un paraguas ante las tormentas del mercado, ante las incertidumbres o las crisis que afectan a bancos o a sistemas económicos, pero también reside el miedo de caer en los mismos casos, por ejemplo, que en los esquemas Ponzi. Creo que debemos intentar no categorizar nada que tenga que ver con las divisas digitales en estos esquemas de especulación similares al esquema Ponzi. Hay mucho más que eso. De nuevo nos advierte Lagarde. El caso del Bitcoin, por ejemplo, es sin duda uno de los más notables en cuanto a esto de la inversión, pero también de la especulación. Por ejemplo, miren, el conocido activista, le conocen todos, Julian Assange, ha ganado un buen puñado de dólares invirtiendo en Bitcoins. Mi más profundo agradecimiento al gobierno de Estados Unidos, a los senadores McCain y Lieberman por haber impulsado a Visa, Mastercard, Payal, Amex, Moneybookers y otros, a la organización de un bloqueo bancario ilegal contra Wikileaks que empezó en el 2010. Gracias a este bloqueo, invertimos en el Bitcoin con un rendimiento de más del 50.000%. Se han dado cuenta de lo que ha ganado el señor Assange, ¿no? Yo se lo decía a mis compañeros, no sé ustedes, pero yo ojalá tuviera algún Bitcoin a precio de hoy o de hace unos meses. No tendríamos la oportunidad de viajar, de comprarnos un coche bonito, aunque algunos de ustedes ya a estas alturas yo creo que se están enterando un poco más de lo que estamos diciendo o quizás se muestren reacios al uso. Yo les digo que hay que saber aprovechar las oportunidades de fenómenos como este. Este sistema parece que ha llegado para quedarse. Se sabe que muchos países están buscando formas de regular la circulación de las criptodivisas. Están empezando a crear la base legislativa necesaria. Basándonos en la experiencia internacional, tenemos que crear un ambiente legislativo que permita sistematizar las relaciones en este ámbito, proteger los intereses de los ciudadanos, las empresas y del Estado, ofrecer garantías legales para trabajar con instrumentos financieros innovadores.
Yo les voy a ser sincero y les diré que este tema es algo que se me escapa un poco de las manos, quizá también a ustedes, así que es mejor hablar con expertos para que ellos nos guíen, nos hagan una hoja de ruta a personas como, por ejemplo, a mí o a ustedes, para que entendamos cuál es el futuro en el mundo de las finanzas. Ya saben que estamos en Facebook, también en YouTube, donde nos pueden plantear preguntas y también a nuestros expertos. Hoy tenemos una sorpresa, queríamos tratar este tema aquí en nuestro estudio y para ello pues hablamos con los mejores. En este caso tenemos la suerte de contar con Vladimir Smerkis, cofundador de una conocida criptoplataforma. Vladimir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Para la gente que no entienda, como por ejemplo yo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son las criptodivisas? ¿Son el dinero del futuro? ¿Peligra nuestro dinero, nuestros billetes, las tarjetas de crédito? En realidad, si las comparamos con las divisas normales, el dinero no es controlado por el Estado, por un órgano central, solo es controlado por un código de programación dentro de un sistema. Por eso son divisas descentralizadas, no controladas por nadie, solo por los ciudadanos que los minan. Algunos están hablando incluso que esto puede ser una alternativa al patrón del dólar. ¿Es eso cierto? ¿No es así? Si nos puedes explicar un poco. Aún es temprano para hablar de ello, pero ya pueden considerarse un instrumento alternativo, sobre todo durante grandes crisis o altibajos en el desarrollo económico de los grandes países. Muchos ven las criptodivisas como un instrumento para conservar dinero y capital. Expertos como tú habláis mucho de blockchain, algo que a nosotros nos puede sonar un poco a chino casi. Es una palabra que utilizáis mucho. Para un ignorante, por ejemplo, como yo, o para alguien que no sepa mucho del tema y que nos esté viendo, ¿qué es esto y en qué consiste? El blockchain, la cadena de bloques, es algo muy simple. Es la conservación descentralizada de datos. Por ejemplo, los bancos comunes conservan información sobre sus operaciones en los servidores centrales, en sus computadoras. En el caso de las criptodivisas, la cadena de bloques es un gran número de computadoras que tienen las personas en todo el mundo que realizan estas operaciones. Es decir, no hay un propietario de estos servidores, nadie los puede robar o quitárselos. Hasta que existan al menos dos computadoras en el sistema, se realizan las operaciones. Bueno, ahora que ya sabemos un poco qué son, cómo funcionan, ¿por qué hay tanta incertidumbre con las criptodivisas? Los gobiernos y los bancos, como nos decías al principio, nadie tiene el control, pero ellos sí que lo quieren controlar. ¿Por qué hay tanto miedo? Las criptodivisas, o más correctamente los criptoactivos, no siempre son dinero. El principal sistema monetario es el Bitcoin. Cuando yo le doy un Bitcoin y usted me da una mercancía o un servicio, yo puedo especular con eso. Hay proyectos de conservación descentralizada de datos. Por ejemplo, la información se guarda en las computadoras de los usuarios por todo el mundo. Y para los cálculos dentro del sistema se utiliza una unidad de medida que es la criptodivisa. De modo que no todos los proyectos son consucedáneos de divisas o sustitutos del dinero. Muchas veces se utilizan otros sistemas de medida para que las personas puedan intercambiar información y realizar operaciones dentro del sistema. Por ejemplo, las elecciones se podrían celebrar dentro de la cadena de bloques. Podemos darle a cada ciudadano una moneda y entonces pueden votar a un candidato. De esta forma todo sería transparente y sabríamos a quién ha votado. Hablabas, Vladimir, que muchos bancos quieren, o países pueden o quieren tener su propia criptodivisa. Incluso se está especulando que Rusia pueda tener la suya. Estamos leyendo noticias últimamente. ¿Es una forma de tener un control de la herramienta? ¿Para qué le serviría, por ejemplo, a un grupo de 6 bancos, como se está diciendo, que la quieren hacer? Pensamos que el control y la regulación son muy importantes para que se vean implantadas en el mundo, porque las instituciones como los grandes bancos y la banca de inversión intentan jugar un papel importante en el sistema. Y claro está que hasta ahora el gobierno no entiende cómo definir en las leyes qué es una criptodivisa o un criptoactivo. Obviamente todos los países están en plena discusión sobre cómo definir estos términos. Creo que será una señal muy positiva. Y Rusia en este proceso también participará activamente. Hemos escuchado la opinión de Putin, que dice que las criptodivisas tienen que estar reguladas. Vladimir, hablas de un control, de una legislación. ¿Perderían las criptodivisas la razón de ser o esa libertad que tienen, el anonimato, si hubiera una legislación concreta
En realidad, el anonimato puede tener tanto lados positivos como negativos. Lo podemos comparar con Internet. Es posible emplearlo para hacer el mal o para llevar a cabo operaciones ilegales. Drogas, armas, para el terrorismo, por ejemplo. Claro que sí, se puede. Por otro lado, es posible estudiar en Harvard o Cambridge gracias a Internet. La respuesta también es que sí. Lo importante es cómo empleamos estas tecnologías. Y en este caso se trata de una tecnología transparente, muy barata, que permite prescindir de muchos intermediarios. Así que las ventajas son más numerosas que las desventajas. Cuando haya una regulación, solo contribuirá a que aparezca más capital en ese mercado y hará posible desarrollarlo de manera legal. Y la idea principal de las criptodivisas, tras la desanonimización, no va a desaparecer. Me gustaría hacer dos últimas preguntas muy brevemente. Las criptodivisas como el Bitcoin, como nos estás hablando, se basan en la especulación. Para tener un valor, han llegado a tener miles y miles de dólares un solo Bitcoin. Algunos tienen miedo que esto sea un esquema parecido a Ponzi, ¿no? ¿Qué hay de diferencia? ¿Hay peligro en todo esto? Primero hay que ver qué es un esquema Ponzi. Este sistema hace que sus antiguos miembros reciban fondos de los que acaban de entrar. Las criptodivisas no funcionan así. Tienen demanda y oferta. El número de bitcoins al momento de su creación era limitado y será un total de 21 millones de bitcoins. Todavía no se ha creado en su totalidad. Y claro, si hay demanda, cuanto más lo emplean por todo el mundo, más valor tiene. Esa es la principal diferencia. Y no se trata de un esquema Ponzi. Y Vladimir, por último, has hablado en materia de seguridad, de acciones ilícitas, se habla de una inversión en más sistemas de rastreo, con el tema del anonimato que también nos decías, y se habla mucho del fintech. ¿Eso es realmente posible hoy? ¿Se necesita una evolución, una revolución? ¿En qué consiste? Ante todo, permitirá reducir el precio de las operaciones jurídicas, financieras, quitar a muchos intermediarios de la cadena. La revolución ya ha llegado. Sabemos que más de 35 países forman parte de muchas asociaciones, entre ellos los bancos rusos. Ellos utilizan esta tecnología y sus actividades. Tenemos que entender que las criptodivisas son una sustancia y la tecnología que hay detrás de ellas es otra. Asistimos sobre todo a la revolución tecnológica que cambiará tanto al mundo jurídico como bancario y hará la vida de los ciudadanos y del gobierno más cómoda, fácil y segura. Pues Vladimir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Nos has dado una clase magistral, no solo a mí el primero, sino yo creo que a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas y de Internet. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. El debate actual sobre los riesgos y los beneficios de blockchain cada día suma más voces. Las organizaciones financieras y las organizaciones de seguridad tampoco esconden sus temores, como nos decía nuestro invitado. Algunos actores expresan francamente su desconfianza, pero otros asumen los riesgos desde una posición de madurez que reconoce a esta tecnología como el paradigma de las políticas y las finanzas globales. Pero ojo, siempre hay que tener cuidado. Ante todo es la posibilidad de blanquear capital obtenido por medios criminales, evasión de impuestos e incluso la financiación del terrorismo. También existe riesgo de expansión de esquemas fraudulentos. Cualquier sujeto, de forma anónima, puede emitir criptodivisas, de modo que los compradores de esas criptodivisas pueden verse involucrados en actividades ilícitas. Además, las criptodivisas no tienen ningún respaldo. En caso de fallo del sistema o formación de burbujas, no habrá ningún sujeto jurídicamente responsable. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Palabras que escuchamos del presidente Putin. Hay que tener cuidado porque si hablamos también de las criptomonedas también es hablar de riesgos y de peligros. Enfrentar la corrupción, la evasión de impuestos, sumado también a la importancia de mantener las relaciones entre bancos y yo creo que la lucha contra el financiamiento, por ejemplo, del terrorismo, que son algunos de los puntos en los que también ha insistido hace poco el FMI y los presidentes de varios países pues ponen ahí su punto de mira. La propia Christine Lagarde habla pues del sector de servicios financieros, que dice que sí, que está preparado para asumir los cambios, pero no queda claro si, como yo he preguntado, esto era una evolución o una revolución, aunque sin duda exige que las políticas pues sean más experimentales y cooperativas sobre todo. Hoy en día resulta muy complicado vigilar, por ejemplo, yo creo, las actividades de los terroristas en esa franja. Las plataformas del mercado pues deben, según un documento por ese mismo organismo, por el FBI, pues
fortalecer las gobernanzas, elaborar normas en un conjunto de autoridades, pero también de empresas. El objetivo no es otro que proteger la integridad de los datos, los algoritmos y las plataformas que involucren esto que se llama fintech, la tecnología financiera. El uso delictivo de las divisas virtuales en la red ha generado ciertas incógnitas y entre ellas está la posibilidad de poder realizar transferencias con una gran opacidad. Bueno, pues nosotros queremos saber más sobre este asunto, sobre las inseguridades, las dudas que nos plantean, no sé, a ustedes, por lo menos a mí. Ya saben que estamos en Facebook, también en YouTube, nos gusta siempre contar con los mejores, pueden dejar también sus comentarios, su pregunta. En este caso nos vamos hasta Madrid, allí nos está esperando Pablo Fernández Burgueño, que es un experto en este tema y también es miembro del grupo de expertos en criptomonedas de Europol. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos con Vladimir un poco de las bondades que puede tener este sistema financiero, ¿no?, de criptodivisas. Parece que la revolución ha llegado, pero ahora también hay unos peligros, por ejemplo, para las bandas armadas, para grupos terroristas, etcétera, etcétera, que pueden maniobrar sin ser vistos. Efectivamente. De hecho, como bien sabes, no solamente existe Bitcoin, sino que existen otras monedas como es el Monero, Dash, Zcash, que hace que sea muy fácil que los delincuentes transfieran fondos de persona a persona sin pasar por bancos, entidades financieras y sin que sea posible saber a quién se está enviando ese dinero, cuánto dinero se está transfiriendo, cuánto dinero hay en las cuentas o que se puede hacer cualquier tipo de rastreo. Pablo, en este caso el anonimato es algo que es lo que preocupa realmente a las autoridades, ¿no? Porque no se sabe de dónde procede el dinero, quién es el intermediario, a dónde llega, etcétera, etcétera. Es como si dijéramos los que trabajan ilícitamente de mulas, ¿no?, en el narcotráfico. Eso es. De hecho, la mejor forma de entenderlo es a través de un ejemplo. Aquí en España contamos con una ley de prevención del blanqueo de capitales, que lo que hace es prevenir que la gente pueda blanquear dinero. Bueno, pues esta norma lo que hace es no incluir a los prestadores de servicios de pagos con monedas electrónicas en esa obligación de saber de dónde viene el dinero, a dónde va, quiénes son los diferentes intermediarios en esas transferencias. Desde Europa, la Comisión Europea ya tiene planteado sacar en muy breve plazo un cambio en una directiva, que es una norma europea, que va a obligar a todos los países de la Unión Europea a hacer que todos los intermediarios que estén en el tránsito de los Bitcoin o de otras monedas electrónicas tengan que tener una licencia, es decir, una autorización por medio de esta normativa, y además tengan que identificar a aquellas personas físicas o empresas que trabajan con monedas electrónicas para que sepan de dónde viene el dinero y a dónde va. Así que lo que se intenta por parte de la Unión Europea es precisamente prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estamos viendo, por ejemplo, cómo hay muchos países o un grupo de 6 grandes bancos que están muy interesados en crear una criptodivisa, un poco también para controlar un poco el sistema. Si hay alguien que le interesa sobre todo esto es al Fondo Monetario Internacional, porque hay cosas que se escapan. Yo hace poco escuchaba una conferencia que tú mismo, bueno, pues eras el protagonista, el ponente, en el que decías que cómo se podían, por ejemplo, hacer apuestas con bitcoins si eso no era un dinero legal. Al fin y al cabo no es un dinero físico y es algo incontrolable, ¿no? Efectivamente. De hecho, hice una pregunta a la Administración Tributaria de aquí de España, que era la siguiente: si la ley lo que dice, la ley española lo que dice es que si vas a apostar cantidades de dinero, tienes que, o sea, la casa de apuestas tiene que conseguir una licencia y pagar impuestos, ¿qué pasa si la casa de apuestas no permite apostar dinero, sino bitcoins? El bitcoin no está considerado dinero, no lo estaba en ese momento. ¿Había que cumplir la norma? Bueno, lo que dijo la Administración Tributaria es que efectivamente el bitcoin no estaba considerado en ese momento dinero, ni tampoco lo está ahora, pero que a pesar de eso se le va a aplicar la misma normativa que el dinero. Y esto sucede porque a través del Bitcoin y otras monedas electrónicas es muy fácil no solamente blanquear dinero, sino no pagar impuestos o evadir a las instituciones que lo que hacen es fiscalizar e impedir que se puedan cometer crímenes. Así que lo que intenta hacer el gobierno español y los demás gobiernos del mundo en realidad es precisamente poner coto a esas actividades. No significa prohibir el Bitcoin, significa
prohibir determinadas actividades que se pueden llevar a cabo utilizando Bitcoin u otras monedas como medio de pago o medio de cambio. Pablo, una de las cosas en las que estás haciendo hincapié, sobre todo es a estas acciones delictivas, acciones criminales, podríamos estar en una realidad a día de hoy, en el mes de octubre del 2017, pensando que incluso el Estado Islámico puede estar haciendo transacciones o se les puede estar financiando a través de este sistema que no deja un rastreo, por ejemplo? Si me preguntasen una probabilidad de que el Estado Islámico, el llamado Estado Islámico, está haciendo esto con criptomonedas, diría, en mi opinión, que la probabilidad es del 100%. Es la mejor forma de autofinanciarse. Es, de hecho, la manera que están utilizando ciberdelincuentes para conseguir dinero de aquellas empresas a las que atacan con sistemas, por ejemplo, los sistemas de malware ransomware, que lo que hacen, como supongo que conoces, por supuesto, es cifrar todos los archivos del ordenador, los archivos útiles, fotos, vídeos, textos, y para que el usuario cuyo ordenador ha sido infectado pueda volver a ver esos archivos, el contenido, le piden un rescate y ya no lo piden en euros, en dólares o en otras monedas, lo están pidiendo en bitcoins, haciendo que sea mucho más difícil el rastreo del trazo del dinero y que sea prácticamente imposible identificar a los ciberdelincuentes. Se está utilizando el bitcoin y las demás monedas electrónicas para financiar no solamente actividades terroristas, sino para financiar actividades delictivas. Evidentemente también se utiliza para el bien, pero no hay que despreciar esta faceta. Pablo, uno de los países que está en el punto de mira hoy en la actualidad es Corea del Norte. Hay muchos rumores de que se está intentando financiar ese programa nuclear contra el que toda la comunidad internacional está en contra. De momento no se han encontrado esos rastros, por lo que nos estás diciendo, por la dificultad, pero existen igual muchísimas probabilidades. ¿Qué herramientas tendría que tener la comunidad internacional para saber esto? Porque prácticamente es imposible, es como el tema de los hackers, ¿no? Se puede hacer desde un lugar, con un domicilio, después con otro servidor, etcétera, etcétera. A día de hoy no existen, desafortunadamente, herramientas que sean eficientes para poder hacer precisamente esa búsqueda de la que estamos hablando, identificar no solamente las carteras de las monedas electrónicas que se destinan al mal, sino también los ciberdelincuentes que hay detrás o los destinos. Sobre todo, no ya tanto si se utiliza Bitcoin, que más o menos se puede hacer un pequeño rastreo a través de lo que se llama la cadena de bloques, sino a través de otras monedas electrónicas que permiten un mayor anonimato y privacidad, como las que hemos mencionado, Zcash, Monero y Dash, que no quiere decir que sean malas esas monedas, es decir, perjudiciales, sino lo que quiere decir es que están creadas como tecnología para facilitar la privacidad y el anonimato. Se puede utilizar para el bien o para el mal, y hay determinados gobiernos que se sospecha que están utilizando estas vías precisamente para pasar por encima de los bloqueos económicos que otros países o entidades u organizaciones internacionales han planteado, precisamente para impedir que pueda entrar dinero en rublos, en euros, en dólares. Pues para impedir eso han puesto los bloqueos, y estos países, estos gobiernos, lo que están haciendo es pedir financiación a través de monedas electrónicas. Estaríamos hablando de cómo evadir incluso un programa de sanciones impuesto por la comunidad internacional o por cualquier país a otro, por ejemplo el que Estados Unidos haya impuesto a países como Irán y un largo etcétera. Brevemente, Pablo, porque nos quedan apenas 40 segundos, ¿tú crees que la solución en todo esto está en una regulación, en algún tipo de legislación? Porque desde mi punto de vista, en el momento en el que esto tenga una legislación, digamos, muy cerrada o un control, se desvirtúa, ¿no? Se queda como el café descafeinado. Considero que no es el camino prohibir el Bitcoin o las monedas electrónicas, sino prohibir determinadas actividades ilícitas que se hacen con estas y hacer una fiscalización mayor sobre para qué se utilizan y quién las están utilizando. Esos son los dos caminos que me gustaría que se impulsase, y de hecho que se están impulsando en algunos lugares, como por ejemplo Europa. Pues Pablo, muchísimas gracias, la verdad, porque tu testimonio nos ha servido mucho para saber un poco más para qué se debe utilizar, para qué no se debe utilizar, bueno, pues estas criptomonedas y cuál es, bueno, el futuro de ellas también para defendernos, bueno, de los peligros que traen. Muchísimas gracias, esperamos volver a contar contigo porque ha sido todo un placer.
Termino el programa de hoy con la esperanza de que a todos nos haya quedado un poco más claro en qué consiste esto de las criptomonedas, cuáles son sus beneficios, también los defectos, como decíamos con los invitados. Y después de escuchar a estos expertos, pues quisiera, si me lo permiten, hacer una reflexión. Por un lado, me gustaría afirmar que quitar la libertad, como he dicho, el anonimato y cotejar con un estricto control a esta forma de mover el dinero, bueno, pues haría que perdiera su identidad, lo que es en sí, su modus operandi, que se viniera abajo, porque no se trataría de un sistema en sí, porque estaría controlado por los que quieren mover el dinero, algunos gobiernos, bancos, organizaciones como el FMI, pero por otro lado, creo que sí es necesaria, como nos ha dicho Pablo, una regulación. Una regulación que no permita que ganen los de siempre, que no hagan esto algo descafeinado y sin fuerza, que haya un sistema de supervisión, pero no de censura, como nos decía también él. Y hablo para todos, excepto para ellos, para los que lo quieren utilizar como una fuente de financiación del terrorismo, como vía para blanquear dinero, como camino para generar caos, destrucción o comprar armas. Para esos, que exista todo el control del mundo y que caiga el peso de la ley. No podemos dejar que la libertad se convierta en libertinaje, y menos cuando se mueven sumas tan grandes de dinero que pueden acabar en las manos incorrectas con fines inadecuados. Nosotros nos vemos en apenas unos minutos en YouTube. Aquí dejan los mensajes. Nos vemos. Chao.